Consejo Nacional Electoral anuncia la apertura de urnas en 6 provincias debido a una inconsistencia ante un fallo de las impresoras que emitieron las actas. Con resultados parciales, los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana podrían ser de la Revolución Ciudadana, aunque no tendrían mayoría. Comité de Operaciones de Emergencia Nacional vuelve a levantar la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios cerrados y públicos, aunque en hospitales y centros de salud sigue siendo obligatorio. En deportes, el goleador de la selección ecuatoriana, Ener Valencia, mostró su apoyo a las víctimas por el terremoto que sacudió Turquía y Siria este lunes. En el mundo, más de 6.000 muertos por este terremoto que ha asolado a varios países. Las labores de rescate dan milagros, tanto en Siria como en Turquía. Martes 7 de febrero del 2003, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan también a través del telégrafo.com.es, en el dial de Pública FM y por nuestras redes sociales. Saludo a mi compañero Bailo Galarza. ¿Cómo estás, Bailo? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, televidentes. Gracias, como siempre, es un placer iniciar la semana con ustedes para que estén bien informados de lo último que ha acontecido a nivel nacional y, por supuesto, también a nivel internacional. Empezamos. El Consejo Nacional Electoral, CNE, anunció la apertura de urnas en 6 provincias del país debido a un fallo en la impresión de las actas. El consejero José Cabrera aclaró que el error no fue en las papeletas electorales. El Consejo Nacional Electoral confirmó que se dará el reconteo de votos en 6 provincias, debido a que se registraron fallas en las actas. El consejero del CNE, José Cabrera, asegura que esto es debido al error en la impresión de las actas borradores de escrutinio y de las definitivas de alcaldía y prefectura. Estaba mal puesto el orden de los candidatos. Entonces, si llenaron mal los miembros de juntas receptoras del voto la acta borrador, transcribieron al resto de actas con ese error. Ahí es el problema, pero no en las papeletas de votación que recibieron los ciudadanos. Las provincias con actas con novedad son Cañar, Zamora Chinchipe, Santa Elena, Napo, Morona Santiago y Loja. Diana Atamaín, presidenta del CNE, agregó que el proceso de elaboración de las actas incluye varias revisiones y aprobaciones. En todo caso, todos estos detalles, qué es lo que pasó, en qué momento se falló, la Contraloría tendrá que decirnos en su examen que hemos pedido que se lo haga de forma urgente. Según el CNE, las actas con inconsistencias o con novedad son cuando en el documento faltan las firmas de responsabilidad, sea del presidente o el secretario de Junta. La otra posibilidad es cuando la sumatoria de los números no cuadran con el sistema y advierten el fallo. Absolutamente todas las actas que reportan con novedades o con inconsistencias se abre, se hace el recuento voto a voto, se genera una nueva acta en presencia de veedores, de observadores de las organizaciones políticas y se procesa. La institución tiene 10 días para hacer el conteo de actas. En caso de no completarse, el CNE puede pedir un plazo al Pleno del Consejo Nacional con su debida justificación para poder completar el escrutinio. Manuela Bedón, Noticias 7. Con el 97% de los votos escrutados de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los virtuales ganadores conforman una mayoría correísta, aunque esta no sería absoluta. De forma virtual, el Consejo de Participación Ciudadana quedaría conformado de la siguiente manera. Las 3 mujeres miembros serían Yadira Saltos, vinculada al movimiento Revolución Ciudadana, fue asesora del ex candidato presidencial Andrés Arauz cuando este trabajó en el Ministerio de Talento Humano. Michelle Calvache, laboró en el Departamento Jurídico del Ministerio de Salud Pública y otras entidades, pero no tiene un pasado político. Nicole Bonifaz fue asesora del ex gerente de Petroecuador Italú Cedeño y su candidatura fue promovida por el Partido Social Cristiano. Mientras
mientras que los hombres hasta el momento los electos son Augusto Verduga, también vinculado al correísmo, fue ex defensor público; Allen Berbera, reconocido por ser el abogado del expresidente Rafael Correa en el juicio contra Diario El Universo; y Andrés Fantoni, funcionario del Ministerio de Educación. Su candidatura está relacionada al Partido Social Cristiano, mientras que la representante de los miembros y nacionalidades sería Joana Verde Soto, abogada máster en Derecho Penal sin antecedentes políticos. Sin siquiera ser posesionados, ya surgen los cuestionamientos justamente por las vinculaciones políticas de algunos consejeros que, de acuerdo a la norma, no deberían ser auspiciados por ninguna agrupación. Que por ley deberían ser apolíticos y ellos están promocionando con un partido y movimiento político. Estos señores ya debieron haber sido descalificados. Por ahora, el Consejo de Participación Ciudadana está en acefalía, es decir, no tiene suficientes miembros para sesionar, por lo que están estancados 6 procesos de nombramientos que, al parecer, quedará en manos del nuevo Consejo. Nos referimos a las renovaciones parciales del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, las designaciones del nuevo Defensor del Pueblo y Defensor Público, y también del nuevo Contralor y del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Carolina Basante, Noticias 7. Respecto a las 8 preguntas del referéndum, el Gobierno Nacional reaccionó frente a los resultados que hasta ahora arroja el proceso de escrutinio. Con cerca del 98% de actas escrutadas en las 8 preguntas del referéndum, el no tiene el apoyo del 52 y hasta el 56% de la población, resultados que fueron aceptados por el gobierno. Cuando el pueblo habla, es deber de los gobernantes analizar, entender y aceptarlo. Un país se construye con estabilidad, se construye aceptando la voluntad de la ciudadanía, se construye buscando la manera de encontrar dentro de los disensos panoramas comunes que nos permitan gobernar. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, señala que las cifras deben interpretarse adecuadamente. Estamos casi en una especie de país donde la mitad de las personas consideran que el gobierno debe ir por una vía y la otra mitad considera que debe ir por otra vía. Por lo tanto, desde ese punto de vista, pues no nos parece que sea tan dramático el asunto. Jiménez explicó que este resultado permite buscar otras alternativas y herramientas para combatir problemas importantes para el país como la inseguridad. Hay varios ejes que tienen hoy que ser puestos sobre la mesa. El primero, sobre todo, es en materia de seguridad. Yo creo que allí tenemos que buscar la manera de trabajar y aunar esfuerzos con los gobiernos locales. Particularmente hay que buscar sentarse con las nuevas autoridades electas para poder trabajar cuál va a ser el programa en materia de seguridad. Lo que implica para el gobierno un mayor trabajo político, señala el sociólogo Incarri Cowi. Intentar buscar nuevas alternativas para entablar mesas o espacios de diálogo que le permitan terminar los siguientes 2 años, concretar algunos de sus proyectos y tener gobernabilidad en el país. Finalmente, Jiménez manifestó que la recomposición de fuerzas políticas permitirá apuntar en diferentes escenarios. Olga Velasco, Noticias 7. Candidatos con experiencia política en contiendas electorales y cargos públicos no ganaron en estos comicios. Algunos de ellos no llegaron a ubicaciones estelares. Analistas se refieren a los motivos por los que estos resultados adversos de políticos conocidos se dieron en el país. Cuando nos entregaron la papeleta había nombres conocidos, políticos con pasado en cargos públicos y otras de elecciones. Pero en este 2023, los resultados les fueron adversos. Veamos ejemplos puntuales. Jimmy Jairana en Guayaquil, Carlos Falquez en Machala, Paul Carrasco en Cuenca, Andrés Páez y Luz Helena Coloma en Quito, Chato Castillo en Loja o Auqui Tituaña en Cotacachi. A excepción de Carrasco, todos ellos perdieron por más de 10 puntos con el ganador de la contienda. Aquí me da la impresión que el electorado ya no está afín con los políticos tradicionales, sino que están emergiendo nuevos políticos. La mayoría de ellos eran favoritos incluso en las encuestas. Pero el rato que se encuentran frente al escrutinio del electorado, pues ahí ya no tienen la relevancia que se supone tenían. Y hay más ejemplos, como Lucía Sosa en Esmeraldas. Soy Guillermo Herrera, candidato a la alcaldía. Personalidades de trayectoria, pero afectadas por lo que analistas llaman un descrédito de la política, así como otro punto clave. Entonces también nos da a pensar y analizar la necesidad que tienen los partidos políticos por renovar los cuadros y también permitir que nuevas figuras dentro del partido
hagan carrera política. Entonces cabe la pregunta a los personajes tradicionales de la política nacional, haciendo un símil con el fútbol. ¿Sus resultados electorales son sacatécnicos? ¿Es su retiro? En 4 años lo sabremos. Lautaro Andrade, Noticias 7. Para analistas y exalcaldes, el alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, tiene varios retos para afrontar. Para los quiteños, las prioridades son temas de gobernabilidad, vialidad y seguridad. Veamos. Ya es un hecho. Pavel Muñoz de la Revolución Ciudadana es el nuevo alcalde de Quito. En la calle, las personas tienen expectativas sobre su gestión. Que realmente haga obras más allá del partido político. Que se rodee de gente que quiera trabajar por el bienestar de la ciudad. Sin embargo, con un 25% de aceptación, el principal reto es buscar consensos para lograr gobernabilidad. Así lo asegura el ex burgomaestre Paco Moncayo. Tiene que lograr acuerdos con la ciudadanía más que con consejos solamente. Haga lo que la gestión de la ciudad requiere, no lo que le ordene Correa. Que si bien la seguridad es competencia del Estado, desde la alcaldía también se puede trabajar en estrategias que apoyen a esta problemática, señala. Seguridad vial, seguridad intrafamiliar y de género, seguridad en el uso de los servicios, parques seguros, calles seguras, esto quiere decir iluminadas, en fin. Otro de los grandes problemas de la capital es el tráfico, que según el experto en movilidad Cristóbal Buendía, el metro debería ser la principal columna vertebral. Primero, la implementación del sistema integrado de transporte, que implica la puesta en funcionamiento del metro, la reestructuración de rutas y frecuencias, la integración de la autoridad única, la implementación del Fondo Metropolitano de Financiamiento de la Movilidad. Además de trabajar en el sistema de semaforización de la ciudad. Quito tiene un sistema inteligente desde hace aproximadamente 8 años que no ha funcionado. Creo que el ponerlo en marcha inmediatamente podría dar una alternativa. Según el académico Diego Martínez, otro espacio que se debe atender es el de la ruralidad y se debería tomar en cuenta proyectos de otras ciudades. Están generando sus planes urbanos hacia el 2040, pero son planes urbanos hacia el 2040 en donde los ejes centrales de esos planes urbanos está en la reactivación económica y productiva de las ruralidades afines que están cercanas a esa ciudad. Pavel Muñoz asumirá oficialmente la alcaldía de Quito el 14 de mayo y se mantendrá 4 años al frente del municipio. Edison Saavedra, Noticias 7. Desde 1988, un movimiento político distinto al Partido Social Cristiano no vencía en las elecciones seccionales del puerto principal. Con León Febres Cordero, en 1992, Guayaquil tuvo una hegemonía ideológica que finaliza con la victoria de Aquiles Álvarez. Repasemos la historia. Gracias por haber sido un pueblo valiente que resistió 4 años, los más difíciles que ha tenido la historia de Guayaquil. Así finalizaron 31 años de gobierno social cristiano en Guayaquil. Pues este 5 de febrero la alcaldesa Cintia Viteri cayó por 9 puntos ante Aquiles Álvarez de la Revolución Ciudadana. La última vez que el PSC perdió en el puerto principal fue en 1988, cuando Elsa Bucaram ganó los comicios seccionales ante Juana Vallejo. 4 años antes, su hermano Abdalá hizo lo propio. Pero los 6 años del PRE estuvieron marcados en escándalos de corrupción y mal manejo administrativo de la ciudad. Que yo de mi despacho no voy a salir. Yo me voy a quedar y voy a dormir aquí. Y si me quieren sacar, me sacarán muerto. Hasta que en 1992 ganó León Febres Cordero, con el 65% de aceptación y empezó una hegemonía de 3 décadas. Yo contesto con obras y contesto con hechos. Y al decir esto, ofenden al pueblo de Guayaquil, que me respalden un 80%. Jaime Nebot fue el sucesor de Febres Cordero en 4 periodos consecutivos desde el 2000 al 2019, mientras que Viteri, la última social cristiana, ocupó el sillón de Olmedo hasta la presente fecha. Sin embargo, el triunfo de Álvarez se da, según la politóloga Ariana Tanca, por la falta de renovación en el socialcristianismo y un exceso de confianza de la actual administración en perdurar por 4 años más. En la campaña de Cintia yo creo que ella se sintió muy cómoda, pero nunca abordó el debate como, ok, estos son los problemas que tiene la ciudad y hacia allá vamos a caminar, este es el norte, vamos. No escuchamos eso. Y si bien los tiempos son distintos a 30 años atrás, la analista observa semejanzas entre Álvarez y León Febres Cordero. León Febres Cordero entra y dice hasta aquí con la corrupción en el municipio y vamos a cambiar a Guayaquil. Y de hecho lo hizo. Para Héctor Yepes, director del gobierno de la UES, Álvarez no debería cambiar todo el modelo, sino aprovechar lo bueno de estos 30 años. Que llegue la obra, lleguen los servicios, la seguridad a la gente y no en convertir simplemente la alcaldía en una plataforma para un movimiento
político. El 5 de febrero quedará en la historia de Guayaquil como una fecha que marca un nuevo momento en el puerto principal. Lautaro Andrade, Noticias 7. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció sus primeros cambios en la administración municipal. Funcionarios estaban al frente de las direcciones de mercados, espacios públicos y turismo desde la primera alcaldía de Jaime Nebot. Tienen las puertas abiertas para colaborar. Los primeros cambios que anuncia el electo alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, tienen ya nombre y apellido. Se tratan de los directores de Mercados y Espacio Público, Gustavo Zúñiga, y de la Dirección de Turismo, Gloria Gallardo. Ambos funcionarios que vienen desde las dos últimas administraciones de Jaime Nebot. Lo mismo en el municipio, el señor Zúñiga, con todo el cariño del mundo, con un abrazo, terminó su espacio en el municipio de Guayaquil. Necesitamos evolucionar y dar un paso para adelante. No es un tema personal, es un tema de que hay que cambiar, como en las empresas. Lo dijo en el espacio de entrevistas de Radio Centro en Guayaquil este 7 de febrero. Asimismo, el actual director y comandante de la Agencia de Tránsito Municipal, Luis Lalama, quien se ha desempeñado en este cargo desde hace más de 10 años. Señor Lalama, con todo el cariño del mundo, tiene que dar un paso al costado, no es por algo personal, pero hay que evolucionar, es parte de la vida. Seguramente hay agentes con toda la capacidad dentro de la ATM que pueden asumir ese puesto. Álvarez es partícipe de dotar con armas no letales a los agentes metropolitanos de seguridad como parte del refuerzo a los controles de la policía, aunque aún no define cuáles podrían ser sus estrategias en el tema. Son las primeras acciones del alcalde electo de Guayaquil. Byron Galarza, Noticias 7. Y en breve, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional ha emitido nuevas resoluciones. Se las contamos cuáles son al volver. Amigos, un fuerte abrazo para todos. En pocos minutos los estaré acompañando con información deportiva. Hay mucho que repasar y hay mucho que revisar con respecto a lo que sucede con la selección ecuatoriana, que está ahí pendiendo de un hilo para quedarse fuera del Mundial de Indonesia. Hablo de la Sub-20 y también de lo que viene haciendo un hombre que ya es emblema de nuestra selección mayor, Ener Valencia, que en la tragedia que se está viviendo en Turquía por este terremoto que ha aterrorizado a todos con lo que ha sucedido, bueno, Ener brindando su contingente. Esto y más se los contamos en unos minutos más. Noticias internacionales, nos vamos hasta Turquía, ya que están a contrarreloj. Trabajan miles de voluntarios en este país y en Siria para rescatar a los sobrevivientes del terremoto de 7,8 grados de magnitud que sacudió a ambos países el pasado domingo. Hasta ahora se contabilizan más de 7.000 víctimas mortales. Veamos. 48 horas después del potente terremoto de 7,8 grados y sus réplicas mortales, así se ve la devastación en Turquía y Siria. Y en medio del dolor, la esperanza. Verdaderos milagros que se escriben en medio de las ruinas de los 5.000 edificios colapsados por el movimiento telúrico. Aquí, uno de ellos logra salvar a la pequeña Noor. Estaba completamente sepultada. Cuando la niña escucha que su papá está ahí, sus ojos se llenan de emoción. Aquí dos pequeñas niñas sirias piden a su rescatista salvar sus vidas. Y acá, un grupo también en Siria logró salvar a otras menores y con júbilo las levantan en brazos. Incluso los animales han podido vivir estos milagros.
Los cientos de niños rescatados tienen una sola interrogante: ¿dónde están sus padres? Y es que aún hay miles de personas desaparecidas. Hay tanta gente gritando y no puedes hacer nada, nada. Solo corres, huyes y los escuchas gritar. Tenemos información de que hay gente enterrada, pero por desgracia están tan profundo que los perros no pueden entrar. Por ello, más de 40 países han movilizado ayuda hacia Turquía y Siria. Miles de voluntarios llegaron a Estambul la mañana de este martes. Desde México incluso volaron sus más expertos canes rescatistas. Las tropas rusas ya trabajan en suelo sirio y la Unión Europea y la OTAN gestionan ayuda en territorio turco. Carolina Basante, Noticias 7. Los gobiernos de Siria y Turquía gestionan la ayuda humanitaria. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró emergencia en 10 provincias durante 3 meses. Pero en Siria, país en medio de una guerra, el dictador Bashar al-Assad no abastece a las zonas rebeldes, que son las más afectadas por el sismo. El terremoto de 7.8 grados del pasado domingo ocurrió justo aquí, en Pansardi, en el sur de Turquía y en el límite territorial con Siria. Menos de 12 horas después, una réplica de casi la misma magnitud ocurrió unos kilómetros más al norte, y en adelante se han registrado cientos de réplicas ahondando en la catástrofe. El gobierno turco de Recep Tayyip Erdogan ha movilizado sus tropas y personas de servicio, pero también ha decidido declarar en emergencia a 10 provincias del sur del país, las más afectadas. Enfrentamos uno de los más graves terremotos, no en la historia de la República, sino de nuestra geografía y del mundo. Nuestro gran consuelo es que hasta el momento más de 8.000 personas han podido ser rescatadas con vida de entre los restos de los miles de edificios. En este territorio la ayuda va llegando y fluye, pero no ocurre lo mismo en Siria, un país que ya estaba devastado por la guerra que vive desde 2011, y es que el sismo afectó en gran medida los territorios ocupados por rebeldes al dictador Bashar al-Assad, a quien acusa de no abastecer ayuda en estos territorios opositores. Naciones Unidas denunció los problemas que tiene para llevar insumos y personal a las zonas rebeldes sirias. El único acceso es por Turquía, pero el paso fronterizo ha sido bloqueado tras el terremoto. La preocupación es que estos incidentes cobren más vidas. La Organización Mundial de la Salud alertó que al menos 23 millones de personas podrían ser afectadas por los terremotos. Carolina Basante, Noticias 7. A lo largo de la historia se han registrado terremotos de considerable magnitud que destruyeron ciudades enteras y causaron miles de muertes. En la siguiente nota hacemos un recuento de estos movimientos telúricos más importantes, tanto en magnitud como en capacidad destructiva. El terremoto de 7.8 grados que azotó a Turquía y Siria la madrugada del lunes 6 de febrero ha conmocionado al mundo dada la magnitud de la catástrofe. Sin embargo, este no es el evento telúrico más potente ni el más mortífero del que se tenga registros. Este ranking lo lidera Chile, que en 1960, con una magnitud de 9.5 grados en la escala de Richter, sufrió el terremoto más potente jamás registrado, acompañado de un maremoto que afectó también a lugares tan lejanos como Japón. Indonesia, en 2004, con una magnitud de 9.3, desencadenó además un devastador tsunami. El tercer lugar lo ocupa Alaska, en Estados Unidos, que en 1964 fue sacudida por un sismo de 9.2 grados. Japón en 2011, con una magnitud de 9.1 grados, puso en alerta al mundo entero por la posible afectación a sus centrales nucleares. Y en quinto lugar está Rusia, en 1952 Unión Soviética, azotada por un movimiento telúrico de 9 grados. No obstante, esos tampoco han sido los terremotos que más víctimas han cobrado. Ese ranking lo lidera China, que en 1556 fue sacudida por un sismo de 8 grados, reportando la muerte de unas 830.000 personas, seguida de Indonesia, que tras el sismo y tsunami de 2004 lamentó la pérdida de 260.000 vidas. Nuevamente China, en 1976, por un terremoto de 7.5 grados, perdió a 242.500 habitantes. Haití en 2010 contabilizó al menos 222.000 muertos tras un terremoto de 7 grados. Finalmente, Japón en 1923 reportó más de 142.000 víctimas tras un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter. Miriam Zambrano, Noticias 7.
Volvemos con temas locales. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional emitió nuevas resoluciones en torno a la situación epidemiológica del país sobre el COVID-19. Entre ellas, se ha decidido el uso de mascarillas ya no obligatorio en espacios abiertos y cerrados. Autoridades se reunieron para evaluar la situación epidemiológica del país. Aquí se concluyó que los casos de COVID-19 se redujeron considerablemente durante el último mes, mientras que los fallecidos se contabilizaron 3 víctimas en 2 semanas. La última semana se presentaron 656 casos y fueron atendidos 468 casos y observamos al contrario una reducción sostenida en todas las provincias del país. Por estos indicadores considerados como positivos, el COE Nacional resolvió levantar el uso obligatorio de la mascarilla. Se retoma el uso voluntario de la mascarilla en espacios abiertos o cerrados. Se recomienda el uso de la mascarilla en el transporte público. Sin embargo, el tapabocas continúa siendo obligatorio en hospitales y centros de salud, tanto para el personal médico como pacientes. El uso de la mascarilla será obligatorio para personas que presenten sintomatología respiratoria en espacios abiertos y cerrados. El aislamiento en caso de presentarse sintomatología respiratoria será de 5 días y una vez concluido este periodo se recomienda el uso de mascarilla por 5 días más. En cuanto al sistema educativo, los estudiantes tampoco están obligados a usar mascarilla. Edison Saavedra, Noticias 7. El Ministerio de Salud recibió la donación de 197.500 dosis antipolio, una enfermedad erradicada en el país hace 33 años, pero que en algunos países del mundo se han dado casos positivos en las últimas semanas. La poliomielitis es una enfermedad causada por el virus del polio, la cual puede ser discapacitante e incluso causar la muerte. En Ecuador, desde hace 33 años, no se presentan casos positivos. Sin embargo, el Ministerio de Salud continúa con la vacunación como método de prevención. Como este virus está circulando en otros países, en el Asia, incluso en los Estados Unidos, hay la posibilidad de que una persona que provenga de esos países llegue al país y se pueda producir una transmisión si se contagian los niños no vacunados. Por eso se mantiene la vacunación hasta que se erradique la enfermedad en el mundo. En este marco, este 7 de febrero el Ministerio recibió la donación de 197.500 dosis en 39.500 frascos, como parte del canje de deuda Ecuador-España. Y estamos ya en la programación de compra de vacunas para este primer cuatrimestre por alrededor de 52 millones de dólares. Estamos con todos los esquemas asegurados y completos. Y agregó que se tiene planificado una campaña de vacunación para poder completar el esquema de aquellos niños que no se han vacunado en los últimos 12 años. Manuela Bedón, Noticias 7. Por cuarta ocasión, el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, denunció que fue víctima de robo en su domicilio esta mañana. Según el también ex candidato, un grupo de hombres armados ingresó a la organización privada en la que vive y los guardias fueron sometidos y 6 hombres entraron a su casa. Entre las pertenencias sustraídas, ha dicho, están televisores, computadoras y adornos. Yunda mencionó que no cree que esto sea una situación dirigida hacia él. Con 61 votos a favor y 13 negativos, el Pleno de la Asamblea Nacional llamó a juicio político a la exministra de Salud, Jimena Garzón, por un presunto incumplimiento de funciones. Se la acusa de la compra de medicinas en mal estado y falta de insumos para los centros médicos y hospitales públicos. Tras la aprobación de la resolución, la exministra Garzón tendrá que comparecer en el legislativo para defenderse en su juicio político, que deberá realizarse en máximo 5 días. Para censurar a la exfuncionaria se requerirán 92 votos a favor. El pedido de juicio político fue interpuesto por el legislador Ricardo Vanegas de Pachacutic y por Natalie Viteri del Partido Social Cristiano. No es posible que ella continúe sin una sanción que sea además ejemplo para los demás ministros de salud, que vean que la salud en el Ecuador es primero, que la salud de los ecuatorianos es su obligación, no un favor, y que sepan que son los ecuatorianos que exigen afuera de los hospitales y rogaban, daban a luz en los parqueaderos y demás, como todos hemos visto. Y había falta de medicinas y la prensa nos llenaba de eso. Y cuando se les consultaba a los médicos también y no les pagaban y no les daban insumos, etcétera. Todo un desastre durante ese tiempo.
que debe ser sancionado. Lo que haya hecho bien, esa es su obligación. Eso no borra lo otro. Eso no dice porque hice bien una cosa e hice mal 10, no importa, no. Tiene que cumplir con todo. La salud es un área muy importante. Quien esté al frente de esa cartera tiene que saber que es todo, no una partecita. El ex asesor jurídico de la presidencia de Rafael Correa, el doctor Alexis Vera, tiene abierto un proceso penal por presunta asociación ilícita. Un juez de la Unidad Penal Norte de Guayaquil dispuso como medida cautelar la prohibición de su salida del país y no acogió la solicitud presentada por la Fiscalía periódicamente y tampoco el uso del grillete electrónico. Vera no tiene medidas cautelares en este caso, porque al momento de ser procesado ya estaba en prisión, donde cumplía una sentencia de 8 años de privación de la libertad por otro delito, el de cohecho, en el caso Sobornos 2012-2016. Pero el 27 de enero de este año, un juez de Ambato le otorgó la prelibertad para que cumpla 3 años y medio que le restan fuera de la cárcel. Y atención, a las 20 horas, luego del informativo Noticias 7, el presidente Guillermo Lasso brindará una cadena nacional para revelar la identidad de jueces que estarían relacionados con el crimen organizado y que, en sus palabras, le fallan a los ecuatorianos al hacerse de la vista gorda. Sobre este tema, la Secretaría Nacional de Seguridad Pública entregará denuncias contra jueces ante la Fiscalía General del Estado. En horas de la mañana del miércoles remitirán la documentación para las investigaciones respectivas. El pasado domingo siempre... Y al regresar del corte, el goleador de la selección ecuatoriana, Ener Valencia, que juega en Turquía, demostró su solidaridad con las víctimas del terremoto que asoló a ese país. De la noche con 36 minutos. María Mercedes, es momento de las noticias refrescantes que nos dan un poco de alegría en medio de tanta situación que vivimos, que es el deporte. Por eso vamos con noticias positivas, Fernando. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un fuerte abrazo, compañeros. Buenas noches para ustedes, para todos los que nos acompañan a esta hora acá en Deporte 7. Sí, a ver, es verdad que las noticias deportivas siempre traen un poquito más de alegría, pero vamos a arrancar en esta ocasión con un tema que sigue siendo trágico por lo que se vive en Turquía, ¿no? Y tenemos representantes ecuatorianos que están jugando en el fútbol turco y en este caso sí debemos contarles de que los representantes ecuatorianos que están allá están bien, y uno de los que está bien casualmente es Ener Valencia, que no solo que él y su familia están sin ningún tipo de complicación, sino que él se ha dado pues el tiempo para ir y aportar. Ustedes ven imágenes como Ener siempre mostrándose buen corazón para poder ayudar a las víctimas de cualquier desgracia. Esto ya lo ha demostrado durante muchísimos años, aportando incluso en nuestro país con gente necesitada. Cuando hubo problemas incluso con el terremoto acá en nuestro país, él también estuvo ahí poniéndole el pecho a las balas y un poco dando muchísima ayuda y colaboración. No es la excepción, él trabaja en Turquía, su profesión la ejerce allá, vive obviamente del sueldo que le paga el club del Fenerbahce en este caso, y no es ajeno a la desgracia de los turcos en estos momentos donde a él le brindan la posibilidad de trabajar. Ayuda a las víctimas de este terremoto terrible que tiene pues bajo escombros aún a mucha gente. Es desesperante seguramente escuchar a tanta gente pidiendo auxilio, ayuda, a otros que quizás ya no lo consiguieron y cuando logren llegar a ellos probablemente los encontrarán sin vida. Es un momento muy difícil que viven en Turquía, y Ener Valencia nuevamente mostrando en patria ajena su gran corazón y demostrando que siempre que él puede colaborar para poder dar una mano, un granito de arena, sumar para poder ayudar a los que están pasando un mal momento, pues Ener lo vuelve a demostrar y vuelve a hacerse presente.
Bien, hablamos ahora del Sudamericano Sub-20 y no son buenas noticias para la selección ecuatoriana. Somos los campeones defensores. No sé si una mochila muy fuerte que le tocó cargar, en este caso a Jimmy Brand junto a sus dirigidos. Lo cierto es que la selección no ha podido desempeñar un buen juego. Le sirvió de todas maneras para clasificar a este hexagonal final, donde en sus 3 primeros partidos o sus 3 primeras presentaciones, desgraciadamente Ecuador terminó cayendo, en este caso por la mínima, con este gol en contra del chico, del central, en este caso ecuatoriano Córdoba, que desgraciadamente acá sale mal, queda expuesto y en su regreso parecería que llegara para corregir la situación. Y acá llega el ecuatoriano después de este rebote, intenta rechazar la pelota y la mete en su propia portería. Realmente una noche para el olvido, probablemente para el zaguero ecuatoriano. Una situación muy desafortunada, pero a la hora de la hora, desgraciadamente, Ecuador no pudo ni siquiera conseguir el empate. Está Jimmy Brand en primer plano, el entrenador ecuatoriano. Ecuador tuvo ciertas ocasiones como para poder intentar igualarlo. Esta muy buena, por cierto, donde también el portero colombiano tuvo una gran reacción. Hay que decir que Ecuador perdió sus 3 primeros duelos. Para la gente que quizás no estaba muy pendiente de este hexagonal final, Ecuador arrancó jugando con Brasil y Ecuador caía 3-1 con los brasileños. Después nos tocó caer con Uruguay, otro resultado que también fue adverso, y ahora con los colombianos. Ecuador es el último del hexagonal, es decir, está en la última ubicación con 0 puntos, no ha sumado nada Ecuador, y las chances de clasificar y de conseguir uno de esos 4 cupos para el próximo Mundial de Indonesia pasan por conseguir 2 victorias importantes ante los 2 rivales que les queda por enfrentar. Hablamos de Paraguay y de Venezuela. Tanto paraguayos como venezolanos tienen un punto en el grupo, un punto en el hexagonal, mejor dicho. Bueno, cada uno ha sumado apenas un punto. ¿Qué tiene que hacer Ecuador? Bueno, Ecuador, si quiere asegurar su clasificación en esa última plaza, tendrá que ganarle a los 2 para evitar sorpresas y sumar 6 puntos. Es lo que le queda hacer a la selección ecuatoriana de fútbol, si bien está en sus manos, en este caso, poder conseguir una suerte de clasificación. Lo cierto es que también por el juego se ha complicado mucho, a Ecuador le cuesta. Estos son los resultados del hexagonal final por parte de Ecuador. Ecuador que cayó ante Brasil, cayó ante Uruguay y cayó ante Colombia. Ojo con ese resultado ahí en el tablero, mi querido productor. Lo cierto es que son 3 partidos con 3 derrotas consecutivas, 3 derrotas al hilo que nos colocan en esa situación. Primero enfrentando a la Vinotinto y después a Paraguay. Tratar de conseguir clasificar, pues lógicamente, al Mundial de Indonesia. Así está el tablero. Acá sí estamos bien, porque Ecuador tiene 0 puntos en el último escalón de estos 6 que están en este hexagonal final. Brasil ya clasificado al igual que Uruguay, ambos han conseguido los 9 de los 9 disputados, mientras que Colombia se ubica tercero con 6 puntos. Con esa victoria sobre Ecuador de 1-0, se colocó en la tercera ubicación y lógicamente se perfila para poder clasificar. ¿Qué está en juego? Bueno, sin duda alguna, por lo que vemos en el tablero con Paraguay y Venezuela con 1 punto, como se los contaba, está en juego ese 4º cupo del Mundial de Indonesia. Colombia no demorará seguramente también en consolidar su clasificación, sobre todo por los puntos que tienen sus inmediatos seguidores y sobre todo enfrentando a alguno de ellos directamente. Así que Ecuador, sabiendo que esos son los 2 rivales a vencer, tendrá que ir a buscar la clasificación de esa manera. Ganar los 6 para evitar cualquier sorpresa. Bien, hay que hablar de lo que se viene para algunos países del planeta buscando pues organizar el próximo mundial. No hablamos del 2026 porque ese ya está pues tomado y se está haciendo una costumbre, puede ser sana dependiendo de lo que aporte cada candidatura. Lo cierto es que el próximo mundial, recuerden que se va a jugar en Estados Unidos, Canadá y México. Son los 3 países que van a albergar pues el próximo mundial. En este caso la Conmebol ha lanzado también su candidatura. Hay otras candidaturas, por cierto, la de Marruecos por nombrar alguna. También está España con Ucrania, que también buscan junto con otro país. Son 3 países que buscarán también conseguir lo que quiere hacer la Conmebol. Sudamérica va por el Mundial del 2030, van por ese centenario. ¿Y qué es lo que quieren? Pues bueno, organizarlo entre Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina. 4 países sudamericanos que buscan quedarse con la sede del Mundial del 2030. Obviamente pensando pues que será el centenario, a 100 años de la primera edición de la Copa, en este caso oficialmente de la FIFA, y donde incluso Sudamérica también fue pues quien recibió la misma. Es a lo que apunta la Conmebol. En tanto y en cuanto nosotros hagamos nuestra parte,
La FIFA tiene que también tiene una obligación que es conmemorar los 100 años del primer mundial. Y como lo había dicho Chiqui, ese primer mundial de forma récord, y porque otros no se animaron, se hizo en tierras uruguayas, la ganó Uruguay, y ahora creo que la responsabilidad está en FIFA en decir cómo resolver el aniversario. Bien, y vamos a seguir en este caso revisando información, productor, ¿no? ¿Con qué me dice que vamos ahora? Ah, perfecto. ¿Cómo no hacerlo? La verdad es que hay que hacerlo en ese orden porque la importancia que ha tenido y lo que ha resonado en el mundo, sobre todo acá en Sudamérica, ¿no? El campeón de la Copa Libertadores, chao señores, el Mundial de Clubes, ¿ah? Fue eliminado el día de hoy. Vamos a ver imágenes junto a ustedes y compartirlas porque incluso se rumora que quiere hacer una oferta de 300 millones al año a Messi para que fiche por el fútbol de Arabia Saudita. Acá llega Luciano Vieto. El enganche, batacazo de este Mundial de Clubes. Recuerden que el Madrid ya está también en tierras marroquíes esperando pues lógicamente poder levantar una nueva edición del Mundial de Clubes. Veremos si lo puede llegar a conseguir. Lo cierto es que hoy Flamengo, un rival sin duda alguna complicado, pensando en esa consecución para el cuadro madrileño, quedó fuera. Vamos a ir en todo caso ahora con novedades acá en el ámbito local porque hay clubes ecuatorianos que van a ver acción en la Copa Libertadores de América. Algunos dirán, bueno, si todavía no hay fase de grupos, todavía no tenemos sorteo de la fase de grupos. Bueno, recuerden que hay fases previas. Y en este caso, quien jugará las 3 fases previas en caso de conseguir pasar cada una de estas antes de llegar a la fase de grupos es el Club Deportivo El Nacional. ¿Qué vuelta el Nacional, no? Porque en este caso el Nacho va a tener que volver a la serie de privilegios con el fútbol ecuatoriano, vuelve a la Liga Pro, en este caso, la primera categoría, y también lo hace en la Copa Libertadores, se ganó ese derecho jugando la Copa Ecuador. Lo cierto es que va a enfrentar a otro nacional, en este caso al de Potosí, al que enfrentará mañana en ese partido de ida en la ciudad de La Paz, enfrentando al Nacional de Potosí. Repito, a las 19 horas mañana, hinchas del Nacional, estén pendientes porque se va a transmitir el partido, así que estén pendientes de la cadena internacional que va a hacerse cargo de esta transmisión, que tengo entendido que es Star Plus, así que estén muy atentos porque ESPN va a estar con la transmisión del partido del Club Deportivo El Nacional. Ahora hablemos del cuadro más popular de nuestro país, y no es Aucas. Yo sé que algunos auquistas en el ídolo del pueblo. No, estamos hablando en este caso de Barcelona Sporting Club, que hoy fue gran animador de la gran fiesta, en este caso, que tenían que hacer en su casa, en este caso en Echaleche, la gente del Mushurruna, el cuadro del Ponchito, que recibió a Barcelona Sporting Club. Y la verdad es que a Barcelona, una cosa inédita de esto, ¿no? Mushuk TV transmitió esto, ¿ah? El Mushurruna montó su propio canal de transmisión y montó la transmisión. Lo cierto es que Mushurruna se puso adelante 2-0. Habíamos visto la primera, acá la segunda. Y Mushurruna lo ponía contra las cuerdas a Barcelona en apenas 18 minutos. Una cosa que pocos esperaron seguramente por parte de los canarios. Barcelona logró descontar el tiro penal muy rápidamente a la media hora de juego y Barcelona comenzaba a ver de otra manera el partido porque sin duda alguna, ojo, la primera vez que está en Echaleche, en este caso el cuadro canario. Acá llegaría el empate, minuto 38 y Barcelona lo conseguía empatar. Acá está Rodríguez, el jugador extranjero que llegó para reforzar a Barcelona y también ya empieza a dar sus réditos. Este es un zapatazo, ¿ah? El Titi Ortiz llegó para esto, donde puso la pelota y Barcelona logró darlo vuelta el partido y poner, pues lógicamente, en este caso la victoria para el cuadro canario. Bueno, si así arrancan un poquito las sensaciones de la Liga Pro, bueno, seguramente muchos del otro lado de la pantalla están ansiosos porque ya empiece el torneo ecuatoriano. Y vamos a terminar con esto. Esto es sorpresa del productor. Soy sincero, no conozco sobre este detalle. Acá está. Este lindo gesto del jugador de Boca Juniors en el último partido del cuadro boquense en casa, en este caso en la Bombonera, este lindo gesto que tuvo con esta persona pues que tiene alguna discapacidad y que estuvo ahí presente pues en el estadio para decirle lo bonito que siente ir al estadio, lo bonito que siente pues ver a este jugador en particular jugando en la Bombonera, y el jugador no podía retribuírselo de otra manera que dándole su camiseta. Quizás el más lindo gesto que existe en el fútbol, y en este caso
Paul Fernández terminaba entregándole la camiseta y no solo entregándosela de la mano, sino que poniéndosela en ese momento. Enfúndesela como que usted es un jugador más de Boca Juniors y en plena bombonera. La verdad es que qué lindo gesto por parte de Fernández, el jugador de Boca, que tiene mucho talento, por cierto, buen jugador, joven, de esas figuras que va sacando Boca y que después de un tiempito terminan yéndose al extranjero, ¿no? Terminan no estando más en el fútbol argentino y algún club europeo termina fijándose en esas lindas condiciones, pero en esas buenas condiciones que sin duda alguna para una buena persona como este chico Fernández se juntan con esos lindos gestos que ustedes ven en pantalla y que lógicamente pues le llega a sacar las lágrimas en este caso al protagonista que terminó con la camiseta del cuadro de jugador, en este caso boquense. De mi parte es todos los deportes. Les mando un fuerte abrazo y acá seguimos con mucho más en el noticiero. Noticias del mundo. En Argentina, 5 jóvenes fueron sentenciados a cadena perpetua, mientras que otros 3 deberán cumplir 15 años de prisión al ser declarados culpables de asesinar a golpes a un hombre de 18 años al salir de una discoteca. Este fue el momento en que los involucrados en el caso escucharon la sentencia que los condena a estar en prisión por el resto de sus vidas. Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Matías Vecinelli, Luciano Pertossi y Enzo Comelli fueron condenados a cadena perpetua, mientras que Blas Sinali, Lucas Pertossi y Ayrton Violás deberán pagar 15 años de prisión por ser imputados como partícipes secundarios. La lectura del dictamen fue interrumpida ya que Máximo Thompson se descompensó y los jueces ordenaron despejar la sala. La madre de la víctima, Fernando Báez Sosa, se mostró conforme con la sentencia. Sonó fuerte cuando dijo perpetua y sentí una emoción al escuchar que también me dio un poco de paz en mi corazón. El hecho sucedió el 18 de febrero del 2020 en Villa Gesell, en Buenos Aires, Argentina. A la salida de una discoteca, Fernando Báez Sosa fue brutalmente atacado por 8 hombres con patadas en la cabeza y golpes que provocaron su muerte. En la autopsia se determinó que el joven falleció producto de un paro cardíaco traumático, producido por múltiples traumatismos de cráneo que generaron una hemorragia masiva en el interior de su cabeza. Un chico que imploraba piedad por su vida mientras los otros le daban patadas. En las pericias realizadas al zapato de Máximo Thompson, principal implicado, se encontró sangre de la víctima, además de las huellas de su maxilar. Thompson, en una de las audiencias, pidió disculpas a la familia. Jamás hubiese pensado que algo así podría llegar a pasar. Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad y jamás tuvimos intención de algo así. Durante estos 3 años previos al juicio, el Servicio Penitenciario de Buenos Aires optó por aislarlos en grupo para evitar ataques de odio y una vez dictada sentencia, serían llevados al complejo penitenciario de Campana. Edison Saavedra, Noticias 7. Ahora vamos a conocer qué otras noticias han sido información en el siguiente resumen. La ayuda internacional comienza a llegar a Chile en medio de los voraces incendios que azotan la zona centro-sur del país. Brigadistas y expertos internacionales comenzaron a sumarse a los trabajos de combate al fuego. Estados Unidos envió el Ten Tanker, el avión cisterna disponible más grande del mundo, con capacidad para 36.000 litros, para ser puestos en acción. También llegó desde México un contingente de 150 especialistas en la extinción de incendios forestales, entre militares y civiles. Los incendios han dejado casi 30 muertos, 1.200 heridos, 3.000 personas sin hogar y más de 1.000 viviendas calcinadas. Tragedia en Perú, más de 40 fallecidos y cientos de heridos por una serie de deslaves en Arequipa. Las intensas lluvias en la zona provocaron el deslizamiento de tierra sobre varias localidades. El agua mezclada con tierra y lodo arrasó con todo a su paso. Las principales vías de comunicación quedaron bloqueadas por las enormes piedras. Se estiman más de 4.000 damnificados, 200 viviendas destruidas, varias personas desaparecidas y 2.000 familias afectadas. El Ministerio de Defensa del país decretó el estado de emergencia en el departamento de Arequipa.
Miles de invasores han comenzado a huir por cuenta propia después de que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva ordenara una operación contra la minería ilegal en Brasil. Las autoridades brasileñas están desplegando unos 500 policías y militares para expulsar a un estimado de 15.000 invasores acusados de desatar una crisis humanitaria en las tierras indígenas Yanomami. Los pobladores acusan a los buscadores ilegales de oro de asesinar y violar a miembros de su comunidad, contaminar el agua con mercurio y provocar una crisis de alimentos al destruir esta región protegida de la Amazonía. Francia vive este martes la tercera jornada de huelgas y manifestaciones organizadas por los sindicatos para protestar contra la reforma de las pensiones del gobierno del presidente Emmanuel Macron y que ya se tramita en el Pleno de la Asamblea Nacional. Como en las dos anteriores convocatorias masivas del 19 y 31 de enero, los paros afectan esta mañana sobre todo el transporte público, la enseñanza o la energía y se ha cancelado el 20% de los vuelos previstos en el aeropuerto parisino de Orly, el segundo del país. La Sociedad Nacional de Ferrocarriles dijo que debido a la huelga tendrá que suprimir la mitad y 2/3 de los trenes de alta velocidad. Bien, llegamos al final de Noticias 7, Byron. Sí, en segundos estará, bueno, un poco más de un minuto, el presidente de la República hará un importante anuncio, María Mercedes. Así es, se referirá a los jueces que están involucrados o que posiblemente estarían involucrados en el narcotráfico. El presidente se pronunciará sobre la corrupción en jueces en pocos instantes en cadena nacional. Pero recuerde que mañana a las 7 de la mañana estará el equipo completo de este informativo de Noticias 7